Desgraciadamente, estos presupuestos en materia social son un engaño. Son unos presupuestos que recortan la inversión social y el bienestar de los aragoneses en más de un 17%, el segundo presupuesto más expansivo de la historia, y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales baja 9 millones de euros. Con un agravante, este año sí que están incluidos todos los fondos europeos, más de 29 millones de euros, de los que casi la mitad van a ladrillo. La realidad, señorías, es abrumadora. Si restáramos esos 29 millones de euros a los 398 del IAS, el presupuesto real para prestaciones y servicios sería de 369 millones y habría que retroceder muchos años atrás para encontrar un presupuesto parecido en un momento especialmente complicado de necesidad y de sufrimiento. Ni se mejora la dependencia, ni se apoya la discapacidad, ni se concilia, ni se da cobertura de dignidad a los vulnerables. El presupuesto de Ciudadanía y Derechos Sociales, señorías, supone un nefasto cambio de paradigma. Están cambiando al Departamento de las Personas, de los Servicios, de las Prestaciones, sustituyéndolo por el Departamento del Gotelé, que con el Gotelé, como les decía, ni se come, ni se calienta el hogar, ni se mejora la dependencia. Lo que han hecho ustedes es pasar página avanzando en el relato ficticio de la modernidad. Eso sí, solo para los afines y para lo público, dejando atrás a las personas y sin solucionar los problemas de hoy. Hoy van a aprobar unos presupuestos, los de la decepción, los de las necesidades que no van a cubrir, los de las listas de espera en discapacidad, los de la dependencia barata y los de las colas de hambre.